El Señor sabe todas las cosas y lo precioso es que hoy podemos estar delante de la palabra del Señor. Y les invito a que vayamos ahí a 2 de Corintios, por favor, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Saben ustedes que hoy hacemos un break al estudio o al sermón expositivo de la carta, o del libro de los Hechos? Y como hoy tenemos Santa Cena y todo gira en torno a esto, deseamos que no solamente las canciones, sino todo lo que meditemos sea respecto a esa obra de Cristo, aunque siempre estamos poniendo el Evangelio en el centro. Todo es obra de Cristo. Cuando leemos la palabra de Dios, todo se trata de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero queremos centrarnos en el mensaje del Evangelio y de lo que es la cruz de Cristo, lo que significó, por qué vino el Salvador al mundo, y son cosas que tenemos que conocer y tenemos que dar a conocer. Tenemos que conocer porque están en la Biblia y tenemos que explicarlas también. Y lo que hoy vamos a ver es un llamado a la reconciliación, porque eso es lo que nosotros encontramos en el Evangelio. Y ahora lo vamos a leer en estos textos y lo vamos a ir desarrollando. Vamos a empezar ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, por favor. Pero me gustaría no tomar desde el 20, porque 2 de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo, él va a decir que él tiene un ministerio, y es un ministerio de confianza el que él tiene. Y los primeros versículos él va a estar hablando por lo menos la motivación del ministerio. ¿Cuál es la motivación del ministerio? Esto lo va a hacer del versículo 1 al 10. Pero después él va a estar viendo y hablando acerca de cuál es el mensaje de este ministerio. Y el mensaje de este ministerio comienza a partir del verso 11 y quiero tomarlo desde ahí. Dice: por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión: que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. A partir de ahora Pablo va a empezar a hablar de la soberanía de Dios en la salvación. Presten atención. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Oremos una vez más. Oh Señor, estamos delante de tu palabra y estamos tan agradecidos por tener tu palabra completa. Te damos gracias, Señor, porque nos hablas y nos sigues hablando por medio de tu palabra. Te damos gracias por poner nuestros ojos en esta palabra profética más segura, Señor, que cuando la leemos, que cuando la vemos, Señor, es como esa aurora que va saliendo en la mañana hasta despuntar el alba, Señor, y en nuestros corazones
resplandece la luz del Evangelio. Cada día, Señor, cada día tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, nos alienta, nos instruye, nos da ánimo, nos consuela, nos exhorta, nos corrige. Señor, que tu santa y bendita palabra en esta mañana nos ayude una vez más, Señor. Queremos estar humillados delante de tu palabra, Señor. No somos sabios en nuestra propia opinión. Señor, necesitamos que nos ayudes, necesitamos que nos guíes. Guía, Señor, mis labios, guía esta predicación, Señor, para que mis hermanos, tu iglesia, tus ovejas puedan ser animadas, fortalecidas por medio de tu palabra. Y gracias una vez más por este tiempo de compartir esta mesa contigo, Señor. Gracias, gracias, porque esto es por ti, Señor, y no ha sido por nuestros méritos, sino que tú nos has invitado a la mesa, tú nos has traído a la mesa, tú nos has ganado para ti mismo. Y gracias, Señor, por reconciliarnos. Ayúdanos a comprender esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Algunos dicen que dos son las cosas necesarias para que nuestra vida sea vivida para Cristo: la regeneración y la reconciliación. Es lo que por ahí algunos dicen. Y estas son cosas que nosotros debemos saber. La regeneración o nuevo nacimiento es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo. La regeneración es eso. Ustedes cuando se cortan un dedo, la piel sale sangre, pero luego ¿qué pasa? El mismo cuerpo empieza a trabajar, las células empiezan a trabajar regenerando esa piel para que vuelva a estar a la normalidad. La regeneración lo que hace es una obra del Señor, es una obra producida por el Espíritu Santo en el hombre, en el cual nos comunica la nueva vida que estamos viviendo. Nos pone en esa capacidad de poder vivir esa nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Pero a su vez, la justificación lo que hace es que cambia la situación del hombre ante Dios. Ahora la justificación, antes éramos injustos, porque no cumplíamos la ley de Dios, pero ahora el Señor nos justifica y somos declarados justos. Somos declarados justos delante de Dios. La regeneración no es lo mismo que la justificación. La regeneración es un proceso de cambio en la vida del cristiano. La justificación obra una sola vez en la vida del cristiano para ponernos en un lugar que ahora estamos seguros en Él y no podemos caernos. Él nos llama por su gracia, Él nos llama para su gloria y solamente esto es por gracia y somos nosotros considerados justos cuando éramos considerados pecadores. La regeneración entonces transforma nuestro ser moral y espiritual y sin embargo la regeneración es algo que progresivamente va ocurriendo en aquellos que Dios salvó. Es lo que el Señor está haciendo en nosotros pecadores, nos está regenerando. Todavía no hemos sido glorificados, todavía hay cosas que el Señor tiene que seguir cambiando y eso el Señor lo va haciendo progresivamente. Pero la reconciliación es algo que ocurrió en el plan eterno de Dios para el hombre pecador alejado de un Dios soberano. La reconciliación es algo que ocurrió y es el plan de Dios, es el plan de Dios. La reconciliación que nosotros tenemos que ver cuando leemos este texto, cuando leemos los evangelios, todo el tiempo Pablo está hablando del evangelio, todo el tiempo él no se propuso otra cosa sino que predicar a Cristo y a este crucificado, porque ese es el evangelio de Cristo. Nosotros estamos acá, si somos sus hijos, si somos su iglesia, nuestra tarea no es estar pasando una mejor vida ahora acá. Lo que nosotros hacemos es predicar a los hombres para que se reconcilien con Dios. Se van a reconciliar no porque yo les diga o por mis méritos, se van a reconciliar por los únicos méritos de Cristo, de un Dios soberano que, como dice acá y como hemos leído, el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces es un plan de Dios para el hombre pecador, para cada uno de nosotros. Por eso es el urgente llamado a la reconciliación que le hacemos a todos los hombres, para que se reconcilien con Dios. Pero ¿quién sabe que Dios está enemistado con el hombre?
Porque a veces esto sorprende a algunos, ¿no? Cuando hablamos el Evangelio decimos, ¿sabías que Dios está enemistado con vos? Y se quedan como que, oh, me pegaste una trompada en el medio de los ojos. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo no le hice nada a Dios. Yo no tengo nada contra Él. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que Él sí tiene algo con nosotros. Y a su vez, sin darnos cuenta, nosotros tenemos algo con Él. Porque hemos ofendido al Dios del cielo y de la tierra. Hemos ofendido al Creador. Hemos transgredido sus leyes. Y una y otra vez hacemos transgresión. Sin embargo, vivimos como si nada pasara. Entonces es necesario que los hombres conozcan imperiosamente quién es Dios. Y antes que siga avanzando, déjenme decirles que en el Evangelio, cuando nosotros hablamos, siempre hay una buena noticia, pero hay una mala noticia. Entonces, decimos, bueno, ¿cuál querés que te cuente primero, no? ¿La buena o la mala? Bueno, contame la mala porque la buena va tal vez a cubrir la mala noticia. Entonces, la mala noticia, y que es lo que nosotros tenemos que empezar para ver el punto de la reconciliación, el primer elemento es que el hombre está separado de Dios por naturaleza. Ahí yo les dije que a partir de los versículos 14 al 21, el apóstol Pablo lo que hace es tomar el tema de la soberanía de Dios en la salvación, que ahí no vemos algo que el hombre puede aportar. Cuando tomamos el versículo 14 al 21, nosotros vemos toda obra de Dios. Esto es un plan eterno de Dios. Esto es algo donde Dios ya planeó desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Esto ya viene planeado del principio. No es un plan B, no es un plan que, bueno, ahora Adán pecó y ahora tengo que hacer otro plan. No, es el mismo plan. El Señor ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. El Señor ya sabe todas las cosas. Él es soberano, Él es omnisciente. No se le puede escapar nada de sus manos. Entonces, este plan soberano de Dios, nosotros vemos que las Escrituras nos establecen que hay una urgente necesidad de reconciliación del hombre pecador con Dios. Y la razón de esta necesidad es el desacuerdo en el cual Dios y el hombre se encuentran a causa del pecado. ¿Por qué hay un desacuerdo entre Dios y el hombre? Es por causa del pecado. El hombre es pecador, Dios es 3 veces santo. El hombre es injusto, Dios es justo. El hombre está enemistado con Dios. ¿Cómo se puede reconciliar con Dios? Si esta es nuestra condición. Por lo tanto, mientras el hombre no se reconcilia con Dios, permanece morando bajo la ira de Dios. Todo hombre en esta tierra, hoy, al día de hoy, que no se haya reconciliado con Dios, vive morando bajo la ira de Dios. Podrá decir, tengo trabajo, tengo salud, tengo una buena vida, pero solamente eso es pasajero. Eso es algo que en un momento se va a acabar y un día se va a encontrar con el Dios Santo, creador del cielo y de la tierra. Y Él le va a decir, ¿qué has hecho con mi hijo? ¿Cómo yo puedo aceptarte como un hijo? Estoy enemistado. Y ahora tendrás que pagar la ira de Dios. Y hermanos, esto es tremendo. Porque no estamos hablando de la ira de un hombre. Estamos hablando de la ira del Creador del cielo y de la tierra. Estamos hablando de toda la ira que nadie ha visto en esta tierra, por lo menos de nosotros, de los que estamos acá. Solamente hubo un hombre que soportó la ira de Dios. Él odia y castiga el pecado. Y según la palabra de Dios, si el hombre quiere llegar a Dios y al cielo, antes tiene que reconciliar su rebeldía en contra de la autoridad de Dios. El hombre es hostil a Dios, el hombre es rebelde a Dios. Todo, estamos hablando de hombres grandes y pequeños, niños, todos, todos. Cuando en Apocalipsis dice que estaban delante del Señor parados, ¿quién estaban?
grandes y pequeños, delante del Dios Santo. Romanos capítulo 5, acompáñenme ahí un momento al versículo 10 y 11. Saben ustedes, estamos hablando de un tema de la reconciliación, vamos a ir por varios pasajes. Porque muchos por ignorar o por ignorancia se creen que están bien con Dios. Se creen que están bien con Dios. Y muchos por ignorancia se autoengañan. Dicen, yo voy a la iglesia, yo de chiquito fui a la iglesia, mis papás me llevaron y yo ahora tengo la entrada al reino de los cielos. No, mis hermanos. Lo que nosotros tenemos que saber, es que cada uno de nosotros va a comparecer delante de Dios. Miren Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. No es que yo me voy a reconciliar con Dios. En un sentido sí me puedo reconciliar con Dios. Pero el iniciador, el autor de mi reconciliación no soy yo, porque yo soy hostil a Dios, yo no quiero llegar a Dios. Yo me niego a conocer a Dios. Es Dios mismo que en medio de este plan de reconciliar al hombre consigo mismo, es Él el que llama, es Él el que atrae el hombre hacia sí mismo, hacia Dios. Y es Él que, como dice acá, que somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, pero a su vez es por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esto es por Jesucristo. Esto es por Jesucristo. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, hermanos. Todos nos tenemos que gloriar en Jesucristo, en Cristo, en Dios. Él es el exaltado, Él es el que tenemos que humillarnos. Nosotros solamente somos hombres, somos algo mucho menor, Él es algo mucho mayor. Y en otra parte, miren el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, él arranca ahí en la última parte de su introducción, en el capítulo 1, versículo 21 y 22. Nos dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados de malas obras. Les quiero aclarar algo. Esto yo no lo estoy diciendo y lo inventé yo, hermanos. Lo dice la palabra de Dios. Búsquenlo. Tienen la Biblia, búsquenlo. Dios está diciendo que vos y yo estábamos alejados y éramos de ánimo hostil. Ustedes pueden decir, vos no me conocés a mí. Tal vez tengan razón, yo no los conozco tanto. Pero Dios sí. Y Dios dice en su palabra la condición de cómo éramos. Éramos alejados y éramos de ánimos hostil hacia Dios. Y no solamente eso, ocupados en malas obras, como trabajando en malas obras. Miren versículo 22. Sin embargo, ahora Él, ¿quién es Él? El Señor, ¿qué hace? Os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Porque nosotros tenemos un cuerpo de carne, ¿no es cierto? Todos tenemos cuerpo de carne, ¿no? No hay ningún ángel acá. Todos, cuerpo de carne. A fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Entonces, si solamente tomamos estos pocos versos, hay muchísimos más en toda la Escritura. Pero si solamente tomamos estos pocos versos, vemos cómo el hombre en su estado natural de depravación y de pecado se encuentra enemistado con Dios. Se encuentra enemistado con Dios. Apartado de una vida santa, morando bajo el justo juicio de Dios. Cuando nosotros estamos con otra persona que no conoce a Cristo, ¿alguna vez nos pusimos a mirarla en un momento y decir,
pensar que está bajo el justo juicio de Dios y se va a tener que enfrentar un día con el Señor? Eso es tremendo, hermanos. Por eso necesitamos urgente que puedan escuchar el mensaje del Evangelio y que puedan arrepentirse. Si nosotros pudiéramos persuadirlos a hacerlo, aunque es una obra de Dios, una obra de gracia, y yo no estoy diciendo acá hagamos una manipulación, sino tratando de que por medio de las Escrituras poder explicarle ese Dios santo y soberano, Él quiere salvarte y puede salvarte. Ahora bien, estamos hablando de la palabra reconciliación, pero no dijimos qué significa la palabra reconciliación. Bueno, la palabra ahí reconciliación significa unir dos partes que han sido apartadas, separadas. Tal vez yo tengo problema con una persona y me tengo que reconciliar, pero tal vez alguno de los dos hizo algo malo al otro, pero nos tenemos que reconciliar. Pero yo tampoco soy santo, le puedo haber hecho algo y tengo que estar pensando y tal vez tengo que pedirle perdón por algo. Sin embargo, acá en la reconciliación entre Dios y el hombre, Dios no hizo nada. Él no peca, Él no tiene pecado, Él no pecó, Cristo tampoco pecó. Sin embargo, el hombre sí ha pecado. Pero ahora, la reconciliación, que es unir dos partes que han sido apartadas, significa que uno ha sido ofendido por el otro y consecuentemente se ha creado una brecha entre ambos, una enemistad. Estamos enemistados, estamos separados. Yo estoy mal con vos. Entonces yo no me puedo acercar a vos, no me quiero acercar a vos. Y eso es lo que pasa cuando no hay reconciliación. Y eso es lo que sucede entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre, Él está separado porque está airado con el hombre por causa de su pecado. Por causa de su pecado. En lugar de amistad existe hostilidad. En vez de paz hay enemistad, separación. Por tanto, se hace manifiesta la necesidad de hacer la paz entre ambos partidos separados. Es necesario ver cómo podemos reconciliar para que se subsane el mal que se ha hecho, se disuelvan los resentimientos, el descontento sea removido, se sane la brecha y se lleve a cabo una reconciliación completa. Eso es lo que es el Evangelio. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer con todos los hombres y al recordar nosotros mismos cada día que fuimos reconciliados con Dios. Pero nosotros tenemos que explicar a los hombres por qué están alejados de Dios. Bueno, la explicación ya la dimos. Estamos separados, apartados, somos de ánimo hostil. Pero ahora, ¿cómo se hace para unir estas dos partes? Un Dios santo con un hombre pecador. ¿Cómo se hace para reconciliar? Pero otra vez dirá, bueno, yo no estoy enemistado, soy una buena persona. Eso es lo que creemos nosotros, pero lo que Dios dice en su palabra es algo diferente. Es algo diferente. Generalmente, en muchos lugares no se habla de esto porque no es muy popular, ¿no? No atraes a mucha gente al decirle que es pecadora. Entonces tenés que tratar de rascarle el oído para que pueda venir gente. El punto no es traer gente, el punto es que hay hombres, mujeres, niños que tienen que ser reconciliados con Dios porque están enemistados. Y eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Algunos ya se lo saben de memoria. No hay justo ni aún uno. ¿Qué hicieron todos? Pecaron. No hay uno. No hay uno. Y en este caso, las partes envueltas en esto que se tiene que reconciliar es Dios y el hombre. El hombre ofendió gravemente a Dios. La alianza entre Dios Supremo y el hombre ha sido rota. El hombre, al rebelarse
en contra de Dios y el hombre ha pisoteado las leyes divinas de Dios. Ese es el problema. ¿No les parece poco eso? Delante de un Dios santo, justo, soberano, que hemos hecho todas esas cosas. Porque cuando nosotros empezamos a ver esto, vemos que todo esto ocurrió por causa del pecado de un hombre. Ah, bueno, entonces yo no tengo la culpa. Eso es lo mismo que Adán le dijo a Dios en el Edén, en Génesis capítulo 3. Yo no hice nada, ahí está la mujer. Y la mujer, yo no hice nada, ahí está la serpiente. Y la serpiente, ¿para dónde va? Para ningún lado. Y la serpiente debe haber dicho, sí, yo lo hice porque yo soy así, es mi naturaleza. Sin embargo, nosotros siempre decimos, yo no tengo la culpa, yo soy inocente. Pero miren lo que a nosotros nos lleva a esto, porque nosotros tenemos que ver que Adán, como esa autoridad federal de la raza humana, de toda la humanidad, cuando él cae, la humanidad entera cae en pecado, ahora está alejada de Dios y se mantiene como su enemigo. Ya hay una separación, una comunión que antes se gozaba, ahora el hombre se esconde de Dios. Ahora el hombre se aleja de Dios. Pero mientras el hombre estaba escondido, ¿quién le sale al encuentro? El Señor, Él mismo. Y le dice al hombre, ¿dónde estás tú? En la reconciliación, mis hermanos, es Dios el que obra en primer lugar. Es Dios el que sale a buscarnos, porque sabe que ya nosotros no queremos. No le deseamos a Dios, no anhelamos a Dios. Y esto es la lucha que tenemos a diario, ¿no? Queremos leer la palabra, pero estamos cansados. Queremos memorizar un versículo y tenemos otras cosas. Queremos venir a un domingo a la iglesia para estar con los hermanos y porque es un mandamiento del Señor. Pero nosotros queremos quedarnos durmiendo haciendo otra cosa. Porque no está eso en nosotros. Es algo que ha sido separado por esa brecha y ahora Dios nos trae hacia Él y nos empieza a poner cosas que no estaban antes ahí. Y empezamos a querer leer la Escritura, empezamos a querer memorizar la palabra de Dios, empezamos a querer ir a la iglesia porque la amamos a Cristo, pero antes no queríamos saber nada. Eso es parte de la reconciliación. Pero déjenme darle un argumento, algunos por lo menos, de que dirán, bueno, Adán cometió eso, pero no me eches toda la culpa a mí, que yo también soy así, desobediente, yo no estaba en Edén. Bueno, miremos ahí Romanos capítulo 5, estuvimos ahí en Romanos 5, vamos un poquitito de vuelta. Miren el versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. No lo digo yo, Miren, está ahí, en la palabra de Dios. Lo dice el Señor. O sea, se trasladó desde Adán hasta hoy a cada uno de nosotros, al que va a nacer, al que está en el vientre de una madre. Ya nace, se extiende la muerte a todos los hombres y el pecado. Pero a su vez, miren el versículo 15, que por la transgresión, la última parte, vamos a leerlo todo, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Pero lo que dice acá es que por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿De aquel uno quién es? Adán. Y ahí viene arrastrado el pecado. Miren otro versículo, el 16, al ladito. Dice, si notan ahí, por la transgresión, el juicio vino. Versículo 15, esperen que lo leo bien. 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó,
porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. La transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y el versículo 18, seguimos un poquito ahí en Romanos 5. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación a todos los hombres. ¿Ven que es todos los hombres? No es que yo soy inocente, entonces yo soy culpable. Además, en 1 Corintios 15, 22, ahí nos recuerda también cuando Pablo les dice, recuerden, pero cada uno, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Que somos culpables. Todo hombre es culpable delante de Dios. Está alejado de Dios, enemistado de Dios. Tiene que urgentemente ser reconciliado. Imagínense que termino acá el mensaje. Vamos a orar. Y ustedes dirán, como esas películas, ¿no? Falta la segunda parte. Que hay un gusto amargo en nuestra boca. Y sí, hasta yo que lo tengo todo completo, hasta yo tengo un gusto amargo. Pero ahora es donde viene la buena noticia. Y es motivo también para alabar a Dios, al saber que las palabras de reconciliación está para ser presentada a los más viles y malvados pecadores. Y es algo que necesitamos ver, porque es la palabra que significa que Dios es justo al justificar al pobre pecador que viene a Él por y a través de la persona de su Hijo Jesús. Y no solamente eso, sino que también ese Hijo Jesús fue enviado para ser el medio por el cual Él va a ser el que nos va a reconciliar con Dios. Si volvemos al versículo 19 de 2 de Corintios 5, noten ahí lo que dice. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, esto es un plan de Dios y el Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando ya consigo al mundo. Un plan desde antes de la fundación del mundo. Por eso, mis hermanos, cuando leemos esto, vemos que el primer paso para terminar la enemistad con el hombre, el primer paso, el primer acercamiento, lo da Dios. En la antigüedad era al revés cuando había que reconciliarse. El menor se tenía que acercar al mayor. Sin embargo, acá el Señor hace a la inversa. El mayor se acerca a lo más vil, al menor. Es Dios acercándose a lo más, al pecador, a lo más bajo. Es Dios acercándose a nosotros, miserables, tomando la iniciativa de querer reconciliarnos con Él mismo. Y esto es por medio de Cristo. El verso 19 lo dice bien ahí. Noten que el verso 18, miren lo que dice. Esto proviene de Dios. Él nos reconcilia consigo mismo. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. El autor de la reconciliación, en primer lugar, es el Señor. Cuando yo entiendo que yo me reconcilié con Dios, no es porque yo lo perdoné a Dios por todo lo que me hizo. O yo me reconcilié con Dios porque yo tomé la iniciativa de acercarme. Esto ya estaba hecho desde la eternidad. Es Él planeando reconciliarnos con Dios desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros, antes de estar en Cristo, ¿qué hacíamos? ¿Cómo andábamos? ¿Cómo vivíamos? En lujurias, en pecados, en todo tipo de pecado. ¿Y pensábamos reconciliarnos con Dios? Cuando estabas en esa condición, ¿pensabas reconciliarte con Dios? Cuando estabas, borracho, drogado,
fornicando, adulterando, ¿pensabas reconciliarte con Dios? No, pensabas seguir haciendo todo lo que estabas haciendo. Sin embargo, Dios sí ya había planeado reconciliarse con vos por medio de Cristo. Y eso es lo glorioso del Evangelio. Eso es la gloriosa noticia de que es el Señor tomando la iniciativa, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces vemos que la reconciliación con Dios es posible porque Él mismo ha provisto los medios para hacer posible la reconciliación de Dios. Fue la reconciliación de nosotros con Dios. Fue la voluntad, fue la misma voluntad del Padre. Apartar un número de los de la raza de Adán para que tengan comunión con Él a través de la reconciliación. La reconciliación nos pone en ese estado ahora de estar bien con Dios, de tener paz con Dios, pero a su vez nos pone en un estado en el cual ahora nosotros empezamos a caminar con Dios. No podemos decir que caminamos con Dios y andamos como el diablo. Un hombre no puede decir que camina con Dios y vive en pecado. Todavía no ha sido reconciliado. Como hoy tanto se usa el autopercibirse, se autopercibe cristiano o salvo, pero no lo es. Veamos cómo las Escrituras nos lo presentan. Miren ahí Efesios capítulo 1, por favor, versículos 5 y 6. Ya estamos terminando. Efesios capítulo 1. Dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Eso es lo que Cristo hizo, porque es Él que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. ¿Pero qué lo mueve a Él? ¿Que yo soy bueno? No, lo mueve el puro afecto de su voluntad. Lo mueve el puro afecto de su propio amor. Eso es lo que mueve a salvarnos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Según el propósito que Él se estableció por medio de Cristo Jesús. Pablo también después le recuerda en su carta a Timoteo, cuando le escribe. Y ahí él le dice, es por su plan soberano, es por su obra, es por aquel quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos luchando con nuestros pecados, si somos hijos de Dios, tenés que pensar que Cristo ya murió por tus pecados. No tenés que flagelarte para sacarte los pecados. Ya Él lo hizo en la cruz. Solamente tengo que confiar que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si somos sus hijos. Pero si estamos separados de Él, tenemos que reconciliarnos. Tenemos que reconciliarnos. ¿Cómo pudo ser esto posible? Y en su consejo, Él obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Antes que el hombre había pecado, Dios ya se propuso resolver esta complejidad, convirtiéndose Él como el mismo mediador, De manera que, y acá es algo asombroso, hermanos, porque uno se pone a pensar y decir, ¿cómo Dios, para reconciliarse conmigo, se pone en el medio para que me acerque a Él? ¿Cómo puede ser que la luz y las tinieblas sean reconciliadas? ¿Cómo puede llegar a ser que la paz y la justicia puedan juntarse? Inspirado por el Espíritu Santo, el salmista escribió algo sumamente interesante que se va a hacer eficaz en Cristo. Miren el Salmo capítulo 85, por favor. Porque ahí hay una preciosa
ilustración clara de lo que se estableció acá. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Lo que vemos acá, que no es que esto se extendió a costa de que la misericordia no se extendió, la misericordia a los pecadores a costa de la verdad. Y si miramos acá, tampoco se le dio la paz a expensa de la justicia, sino que se encontraron en una persona la luz y las tinieblas, la paz que necesitamos con la justicia. ¿Dónde se encontraron? En el medio de Jesucristo. En el medio, que ahí se puso Cristo. Por eso Él es nuestro intermediario. Por eso Él es nuestro reconciliador con Dios. El hombre de ninguna manera se puede reconciliar con Dios por sus propias obras. No puede tener paz por sí mismo haciendo obras. Nunca las va a alcanzar. Sin embargo, cuando mira a Cristo, cuando nosotros exponemos el Evangelio de Cristo, cuando voy conociendo cada día más a mi Señor y mi Salvador, yo ahí entiendo que esto era algo imposible. Y ahora veo a Cristo y lo amo. ¿Cómo no voy a amar a Cristo si me reconcilió con Dios? ¿Cómo no voy a abrazar a mi Salvador? ¿Cómo no voy a besar a Cristo? Él es el único que me podía reconciliar con un Dios santo. Pero ahora, hermanos, miren qué tremendo que es esto. También el Señor te podría haber dejado sin arrepentimiento, sin darte la fe para creer, porque Él es Dios, porque Él es santo. Sin embargo, a los que llamó, los justificó, los santificó, los glorificó. Estas cosas fueron provistas de manera que se encontraron en la persona de Cristo. Y es en la cruz donde nació la gracia para los pobres pecadores. La palabra que utilizó para caracterizar esto es sustitución. Sustitución. Y ahí es donde nosotros vemos que es la multiforme sabiduría de Dios, que designó que Él fuese justo al justificar a que cada pecador que viene a Dios arrepentido y con fe en Jesucristo pueda alcanzar salvación. Y el último versículo de 2 Corintios 5 dice el 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Saben qué doctrina hay acá? La expiación sustitutiva, de que el Señor nos trae hacia Él, nos deja libres, pero alguien tiene que pagar, y ahí está Cristo. ¿Quién va a pagar la ira de Dios? ¿Quién va a recibir la ira de Dios? Yo me la merecería. Sin embargo, Cristo se puso adelante para recibir el castigo del Padre. El castigo del Padre. Y la ira de Dios descargada sobre su Hijo fue para nosotros nuestra paz con Dios. Y ahí está la reconciliación. La palabra también en algunas partes para reconciliación utiliza la palabra exagorazo, que viene de la agorá, que era un mercado. La agorá era un mercado donde había esclavos que se podían comprar, traerlos y si no te gustaban los volvías a vender. Ahí se hacía todo ese tramo. Pero nosotros vemos que el Señor nos compró, nos sacó de nuestra esclavitud y nos dejó libres. Nos trajo a su libertad. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora por medio de esa gracia perfecta de Dios, nos reconcilió consigo mismo por amor de Cristo. Pues Dios a Cristo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y las Escrituras abundan en esta verdad. Si no, lean todas las cartas del apóstol Pablo. Mis hermanos, es tiempo de compartir la Santa Cena, pero ¿qué quiero que veamos con esto al
participar de este momento, que los elementos que vamos a tener en nuestras manos, pan, el líquido que tienen las copas, es solamente un simbolismo de esto efectivo que tenemos en la palabra de Dios. Esto es efectivo. Dios dio el primer paso para esta reconciliación. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? De la única manera es por medio de la fe en Cristo. Es por medio de la fe en Cristo y de su sangre que pagó el precio por nuestros pecados. Somos comprados por sangre y somos reconciliados con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí Romanos 5:1. Yendo a Dios también arrepentidos por nuestros pecados, porque estamos condenados y tenemos que estar arrepentidos como el ladrón que estaba al lado de la cruz. Nosotros se está haciendo justicia con lo que hacemos, sin embargo este es justo. Pero ahí el Señor tuvo misericordia y salvó de aquel que se vio pecador. Quiero, mis hermanos, que pensemos y que podamos poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2. Él es. Y que nosotros podamos ver que somos llevados a ese estado de reconciliación con Dios por medio de Cristo. Y esta reconciliación, si estamos en Cristo, la tenemos que valorar. Valoremos la reconciliación que tenemos en Él. Oremos. Señor, gracias por tu gran amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Señor, sabes que nos merecíamos el castigo eterno, la muerte eterna. Sin embargo, nos has traído hacia ti. Y ahora, Señor, queremos participar de estos elementos. Y queremos, Señor, estar no solamente participando de estos elementos, sino también pensando en esa obra preciosa que has hecho. Ayúdanos a ser conscientes, Señor. Sabemos que tenemos perdón de nuestros pecados, aquellos que hemos creído en ti. Pero, Señor, también pedimos que de este lugar, si todavía no hay alguien que está reconciliado contigo, que tu palabra, Señor, lo lleve a esa reconciliación. Tú eres justo, eres fiel y eres abundante en perdonar. Hay suficiente gracia, Señor. Y hoy es el día de salvación. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.